Bueno, santos, siento que esta línea del ministerio de los miércoles por la noche es algo muy especial. Sentimos que lo que vamos a compartir es verdaderamente algo de la carga del Señor. Sentimos que hay nueva revelación aquí, revelación fresca, a fin de que podamos andar a la luz de esta revelación para edificar la iglesia, la cual llega a ser el cuerpo de Cristo, para ser preparados como la novia de Cristo y que tenga su consumación en la Nueva Jerusalén. Como vemos en el tema general, leerles, dice, Noé, Daniel y Job, modelos de una vida vencedora que se lleva conforme a la línea de la vida con miras a cumplir la economía de Dios. And we may wonder, well, hagamos la pregunta, why are we sharing on Noah, Daniel, ¿por and qué Job? estamos compartiendo acerca de We could Noé, have Daniel y Job? shared on a lot of people, right? Pudiéramos compartir acerca de muchas otras personas. El hermano dijo tener comunión, estamos teniendo comunión de la revelación intrínseca de ese título. Joshua and David. Pudo haber dicho de un hermano, dijo Moisés, Josué y David. Pero entonces, ¿por qué Noé, Daniel y Job? Esto es muy significativo, hermanos y hermanas. Y para ver esto, lo que quisiéramos es abrir la palabra, la Biblia, y vayamos a Ezequiel 14. Ezequiel 14, quisiera leerles 2 versículos de este capítulo, para que veamos lo significativo es que estos hombres específicamente son en el Antiguo Testamento. Ezequiel 14, versículos 14 y 20. Espero que todos ustedes tengan toda la Biblia. Nuestra Biblia, recuérdense, tiene 66 libros, no solamente 27. Tenemos una Biblia completa. Así que debemos estar ejercitados para traer toda nuestra Biblia a la reunión. En Ezequiel 14, para darles aquí un contexto, lo que vemos es que Israel cayó en degradación. La degradación de ellos, y lo hemos compartido este versículo muchas veces, el versículo 3 de Ezequiel 14, esta degradación vino porque pusieron ídolos en su corazón. Tenían ídolos en sus corazones, y sabemos que un ídolo no es meramente algo externo en el ámbito físico, aunque ciertamente nos damos cuenta de que hay estatuas, ídolos, cuadros que las personas adoran, que ciertamente son imágenes y íconos idólatres, y aborrecemos y repudiamos esto a lo sumo. Debemos eliminarlos, estos ídolos por completo, estos ídolos externos. Pero también hay algo más interno, más profundo, porque aquí dice, en una versión dice que pusieron sus ídolos en su corazón. Los ancianos del pueblo habían puesto ídolos en su corazón. Y al final, en su primera epístola de Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. En el último versículo de la epístola de primera de Juan. Y nos damos cuenta por estos versículos de que un ídolo es todo aquello que reemplaza a Cristo. Un ídolo es todo aquello, cualquier cosa, cualquier persona a quien amemos más que a Cristo. Esto llega a ser un ídolo. Cualquier cosa que tengamos en más estima que Cristo es un ídolo. Cualquier cosa que exaltemos por sobre Cristo es un ídolo. Un ídolo es no solamente algo que está en contra de Cristo, sino cualquier cosa o cualquier persona que reemplaza a Cristo en nuestras vidas. Esto es un ídolo. Y no queremos amar a nada ni a nadie por encima de Cristo. Amamos a Cristo supremamente. Quisiera repetir con todos ustedes, Señor Jesús, te amo. Él es nuestro primer amor. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que le damos el primer lugar en cada parte de nuestro ser y en cada área de nuestra vida y de nuestro vivir. O sea, que queremos que Cristo lo sea todo para nosotros, en todo nuestro ser y en cada área de nuestra vida diaria, en nuestra vida de iglesia y
en nuestro servicio a Dios. This was their situation. Así que esta era la situación de ellos. Drifted into idolatry. Se habían ido a la deriva, habían caído en idolatría. Se recuerdan en Mateo 15, el Señor Jesús, cuando Dios se encarnó, el Señor Jesús estaba hablando allí, estaba hablando a los religiosos que se oponían a Él en ese tiempo. Ellos decían que esta persona me honra con sus labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. No solamente queremos adorar a Dios de forma solamente con nuestros labios. No, aquí, ahora mismo yo quiero darle mi corazón al Señor Jesús. Queremos que Él nos fortalezca en el hombre interior cada día para que Él haga su hogar en cada cuarto de nuestro corazón, de nuestro ser, en nuestra Now, you can see en nuestra if you look at alma. the recovery version, this is God's judgment Si usted ve idolatrous elders. aquí en la versión recobro, dice que esta es el juicio en contra de los Depends on the ancianos patterns who were before de them. Israel. You see, Estos, I'm so thankful aquí hay unos modelos que se nos for the presentan. Lord's mercy. Estoy tan agradecido por la misericordia del Señor que en todos estos años, en mi experiencia en la vida de iglesia, no solamente estar con el hermano Lee, que es una gran cosa, sino también estar con muchos hermanos que son modelos para mí, de muchas maneras. Los hermanos con los que sirvo, puedo pensar de ellos uno por uno. Cada uno de ellos es un modelo para mí de una forma particular, conforme a su porción y su función. ¡Qué misericordia! ¡Qué misericordia! Tener modelos positivos que cuando vemos la vida de ellos con el Señor y el servicio de ellos al Señor, uno es despertado a amar al Señor Jesús y a entregarle toda nuestra vida a Él para cumplir la meta de su economía. Pero aquí tenemos modelos o ejemplos negativos. Veamos lo que dice Dios en el versículo 14 del capítulo 14 de Ezequiel. Él está hablando en el versículo 13 del juicio sobre la tierra. El pueblo de Israel actuaba infielmente. Dice que quebrantaré el sustento del pan. Les enviaré en ella hambre y cortaré de ella hombres y bestias. Y dice, versículo 14, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Quiero que presten atención a esto. Esto nos muestra cuánto el Dios triuno pone en alta estima a estos tres varones. Dice, estos tres varones. ¿No es esto significativo? Quiero que consideren esto. Que haya un selah, una pausa, un selah. Me acuerdo cuando el hermano Lee compartía muchas veces, él decía, piense acerca de esto, piense acerca de esto. Aún Pablo dijo, consideren estas cosas y el Señor os dará entendimiento. Debemos considerar estas cosas. Miren esta frase, estos tres hombres, ¿por qué no 4 hombres o 5, sino 3 varones? ¡Oh, alabado sea el Señor! Alabado sea el Señor por estos 3 varones. ¿Sabe? El hermano Lee nos enseñó, como veremos el bosquejo, que tenemos el principio que rige la interpretación. Tenemos estos anteojos. Estoy tan agradecido al Señor que en 1984, Él invocó 1984, 85, 86 reuniones de ancianos porque Él quería preservar, guardar el futuro del recobro del Señor. Convocó estas reuniones importantes de ancianos. De hecho, habían advertencias ahí. Y este entrenamiento de invierno pasado publicamos un libro y la mayoría del material allí salió de esos entrenamientos libros de ancianos, entrenamientos de ancianos de 84, 85, 86. Y también ahí habla de que él recibió un pronóstico del tiempo. Y nosotros sentimos de que está casi a la orilla el pronóstico del tiempo, que ya recibimos una advertencia que viene un maremoto, un tsunami. Aleluya, lo digo en serio. Bueno, había un hermano entre nosotros quien le dieron un pronóstico del tiempo. Nosotros no sabíamos que había nada malo, no teníamos lo que estaba ocurriendo, no teníamos el discernimiento.
Pero hermano, y esa enseñanza sana de la economía de Dios y el pronóstico del tiempo que el hermano liberó en esos libros de entrenamiento, en ese adiestramiento de ancianos, aún ahora nos preservan, nos resguardan en la línea central de la economía de Dios. Esto es tan maravilloso. Aquí estamos en este cuarto y estamos en la sana enseñanza de la economía de Dios. Y esto es lo único que nos importa, que nos interesa, el único sabor que tenemos. Y el hermano Lee compartió que siempre que interpretamos la Biblia necesitamos tener un principio que nos gobierne. Claro, hay 3 principios. Número 1 es el Dios triuno, que se imparte en su pueblo redimido y escogido. Es por eso que cuando vemos estos versículos aquí tenemos que ver este asunto de 3 varones. 3 varones. Allí veremos al Dios triuno, que se imparte en su pueblo escogido y redimido. Y también tenemos que tener el principio que rige, gobernante de Cristo y la Iglesia, que es el contenido de la economía eterna de Dios. Cristo es el misterio de Dios y la Iglesia es el misterio de Cristo. Y también necesitamos el tercer principio, el principio gobernante de Cristo, el Espíritu, la vida y la Iglesia. Esto bueno, hermanos y hermanas, de que podemos tener estos anteojos cuando leemos y estudiamos la Biblia. Ahora sí, mis anteojos, todo esto no los puedo ver bien, los veo de forma borrosa. Les digo, borrosa, si no tengo la versión Recobro acá, si no tuviéramos la versión Recobro, los estudios vida, los libros, la visión de ustedes sería igual de borrosa como la que tengo ahora. En la Biblia dice de que una persona veía a personas como árboles, pero fue tocando sus ojos de nuevo. Pero ahora cuando me puse los anteojos los veo tan claramente. Esto es lo que hace el ministerio para nosotros. Nos ponemos los anteojos de la economía de Dios. Veamos el versículo 20. Dice: y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Esto nos muestra que el juicio de Dios será tan severo que ni siquiera libraría a los hijos e hijas de Noé, Daniel y Job. Pero queremos ver que estos 3 hombres son puestos en alta estima por el Dios triuno. ¿Por qué? Porque son modelos, ejemplos. Estos ancianos idólatras no eran modelos, pero Noé, Daniel y Job sí eran modelos. ¿Modelos de qué? Modelos de una vida vencedora que se lleva conforme a la línea de la vida con miras a cumplir la economía de Dios. ¿Sabe? Noé y Daniel, desde el comienzo, tal como se relata en las Escrituras, ellos estaban en la línea de la vida. Con Job y sus 3 amigos, ellos comenzaron en la línea del árbol del conocimiento. Es ahí donde ellos comenzaron. Pero Job acabó en la línea del árbol de la vida. Esto es maravilloso. También quisiera mencionar esto. La razón por la cual usamos aquí la palabra modelos es que el hermano Ron y yo y los hermanos, al considerar y orar ante el Señor nos está guiando. Queremos seguir al hermano Lee. Él quería hacer esto, que cristalizáramos, que siguiéramos su estudio de cristalización. Estamos ante el Señor para cristalizar los libros de 1 y 2 Tesalonicenses. Y ahí el hermano Lee habla de forma muy fuerte acerca de la importancia de modelos. Los modelos. Si lee esos estudios de vida, verá esto. Pablo se presentó a sí mismo como un modelo a los tesalonicenses. Él era un padre que exhortaba y una madre nodriza. Esto es maravilloso si yo pudiera ser un padre y una madre a mis hijos. Pero yo he tratado de ser una madre nodriza y no lo puedo hacer en la esfera física. Solamente mi esposa, Ruth, puede hacer esto. Les dije muchas veces que cuando mis hijos eran jóvenes y Ruth, ella trabaja a tiempo parcial como enfermera, mis hijos decían: ¿dónde está mami? Y le decía: mami está trabajando y papi está acá. Y ellos decían: no, queremos a mami.
yo decía, oh Señor, Only good for exhorting, right? yo solo estoy aquí, solo sirvo para exhortar, no para cuidar como ternura, cuidar con ternura. Esa es la función de la madre y del padre en la esfera física. Pero en la esfera espiritual todos debemos ser padres que exhortan y Gentle mothers. madres que nutren, que cuidan con ternura y que son que cuidan con ternura, de forma suave, no toscos, sino de forma suave, gentil. Con un bebé uno es muy gentil, pero los hermanos son muy toscos, así con los nuevos. Los tiran para arriba. Cuando usted tiene un bebé por primera vez, yo tenía 4 hijos, cuando acababan de nacer, yo tenía tanto miedo, yo no quería que se cayera. Así debemos hacer con los nuevos. Y Pablo se presentó así, de la misma manera. La mejor manera, dijo el hermano Lee, la mejor manera de cuidar a otros es ser modelos para ellos. Debemos presentar a las personas de la Biblia, tales como Daniel, Noé, Daniel y Job, para presentarles esto a los santos, para nutrirlos y fomentar en ellos una vida que esté en la vida de iglesia, para cuidarlos con ternura y para cultivar y fomentar el crecimiento de ellos en la vida divina. Y la manera de hacer esto es presentarles un modelo. La manera de cultivar la vida divina en ellos es presentarles modelos. Creo que todos podemos testificar de una manera u otra, y también de forma, el modelo es tierno. El hermano Lee no era solamente lo que él hacía, sino lo que él hacía, la manera que él era. De hecho, el ser de ellos fue un modelo para nosotros, no solamente lo que él decía o lo que no hacía o no decía. Es impresionante cómo lo que él hacía, la manera que él era, se quedaba con uno y tal vez impresionaba a uno, y aún con las palabras que él decía también nos impresionaban. Los modelos que nos pastorean son los modelos de los santos. Eso es lo que nos ha cuidado con ternura, lo que ha cultivado nuestro crecimiento en la vida divina para la edificación de la iglesia. Necesitamos modelos de quienes, quiero recordarles que el recobro del Señor es obtener los vencedores. Estos son modelos de vencedores. Tenemos que recordar esto. Esto es muy, muy crucial. ¿A qué nos entregamos? Porque estamos aquí en esta noche. Hemos entregado nuestra vida al Señor, nuestro tiempo, nuestro ser, nuestras familias, nuestras riquezas, nuestro futuro, nuestro todo, para la meta de la economía de Dios. ¿Y cuál es la meta de la economía de Dios? La meta de la economía de Dios es edificar Sión, y Sión representa a los vencedores. El recobro del Señor es obtener la meta del Señor, que es obtener una novia vencedora para que se case con Él. El Dios triuno, Él quiere casarse. Esa es su meta. Su meta es obtener la novia. Cuando la novia se haya preparado, Él regresará, ¿verdad? Debemos permitir, en la palabra dice que ella se preparó como una novia, como una esposa, se adornó, ella se preparó, y esta es la razón por la cual estamos aquí en esta noche. Queremos abrir todo nuestro ser a Él, para que Él nos adorne como oro, plata, piedras preciosas, para que lleguemos a ser exactamente igual a Él. Queremos ser su novia vencedora que le traiga de regreso. Los elementos constitutivos de la novia de Cristo son los vencedores. Los vencedores. Ellos tienen el privilegio de estar allí en ese día de bodas que durará 1000 años, que participarán en la recompensa del reino milenario, en el cual participarán, festejarán en Cristo, disfrutarán a Cristo a lo sumo por 1000 años. Y para el Señor un día es como 1000 años. Ese es el día de bodas.
Esta es la razón por la cual estamos aquí. De hecho, con el tiempo, todo el pueblo redimido de Dios se unirán a los vencedores para llegar a ser la esposa por la eternidad. Pero solamente los vencedores tienen el privilegio de estar allí para ese día de bodas. Yo quiero estar ahí. ¿No quiere usted estar allí en ese día de bodas? ¿No quiere usted ser un elemento constitutivo de la novia de Cristo? Ciertamente somos un elemento constitutivo de la esposa del Cordero, pero eso lo somos. Pero ¿qué tal ser elemento constitutivo de la novia? Yo quiero ser parte de la novia. Yo no quiero estar en un cuarto oscuro por 1000 años. Yo no quiero estar en una escuela de verano por 1000 años. Esta escuela de verano es terrible. No sé si alguien de ustedes en la escuela secundaria tuvo que ir a la escuela de verano, reponer una materia. Bueno, no tenemos que decir si lo hicimos o no cuando estamos en la escuela secundaria, pero las personas fracasan, tiran materias y tienen que ir a esta escuela de verano, y las personas están ahí disfrutando del verano y usted está en un cuarto caliente. Esto es terrible, donde hace mucho calor. No queremos estar en la escuela de verano por 1000 años reponiendo las materias. Eso es un ejemplo muy bajo. No queremos estar en las tinieblas de fuera, lo que dice la Biblia, que no, más bien queremos estar en las 7 veces intensificado, la presencia gloriosa 7 veces intensificada, llenos de Él como nuestro esposo único, para hacer esa gloriosa, amorosa, saturada, empapada novia, empapada de Dios, que ama a Dios, gloriosa. Esta es la meta del recobro del Señor. Así que el hermano Lee presentó esto en este libro, El caos satánico en la vieja creación y la economía divina para la nueva creación. El hermano Lee mencionó de que a los ojos de Dios hay 4 linajes. En la historia humana han habido 4 linajes. Esto no es conforme a nuestro concepto natural. Conforme al concepto divino está la raza o el linaje adámico. Por 2000 años está ahí el linaje adámico. Pero después de 2000 años está el linaje abrahámico de Abraham. El linaje Abraham conforme a la carne. Dios llamó a Abraham para obtener un linaje escogido conforme a la carne. Pero el linaje adámico fracasó. El linaje abrahámico también fracasó. Pero en el Nuevo Testamento está el linaje abrahámico conforme al Espíritu. En Gálatas 3, nosotros somos los creyentes, somos los verdaderos hijos de Dios, los hijos de Abraham, somos la verdadera circuncisión. Nosotros somos la verdadera circuncisión, servimos por el Espíritu de Dios y no tenemos ninguna confianza en la carne. Esto es maravilloso. Al final de Romanos 2 dice que un verdadero judío es un judío que está en el Espíritu. Y interiormente tenemos la verdadera circuncisión de la carne, interiormente, y servimos a Dios en el Espíritu. Así que somos el linaje abrahámico conforme al Espíritu. Y Dios le dijo a Abraham, vuestros descendientes serán como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Los descendientes de Abraham de la carne son la arena del mar, y los descendientes espirituales celestiales son los que están en las estrellas celestiales. Y ahorita mismo estoy viendo a los verdaderos hijos de Abraham aquí ahora mismo enfrente de mis ojos. ¿No es esto maravilloso? Pero aún el linaje abrahámico conforme al Espíritu en general ha fracasado. Ha fracasado a Dios, así que Dios necesita un cuarto linaje que cumpla el propósito de Dios. Este es el linaje de los vencedores. Este es el llamado de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro acerca de los vencedores. Con el tiempo debemos darnos cuenta que al final de la Biblia, en la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén está compuesta de vencedores. Con el tiempo todos llegan a ser vencedores, pero nosotros queremos llegar a ser vencedores en esta era, a fin de que podamos cambiar la era
y cambiemos la era, propiciemos el advenimiento de una nueva era, para que venga el milenio y seamos su novia vencedora que le disfruta a Cristo y que reina juntamente con Él por 1000 años, para que introduzca o traiga en la era de la eternidad, donde Dios es expresado por la eternidad y Satanás, así como todo lo negativo, es llevado, echado al lago de fuego. ¿No es esto maravilloso? Así que debemos ser aquellos que viven en la línea de la vida. Y en la Biblia hay dos líneas: la línea del árbol de la vida y la línea del conocimiento del bien y del mal. Comenzando con Génesis 2 hasta Apocalipsis 22, vemos estas dos líneas, la línea de la vida y la línea del conocimiento. La línea de la vida acaba con la ciudad del agua viviente, y la línea del conocimiento acaba en el lago de fuego. Pero nosotros queremos estar en la línea de la vida, queremos vivir en la línea de la vida. Así que debemos ser aquellos que están disfrutando. Así que debemos disfrutar la línea de la vida en el árbol de la vida para estar en la ciudad de vida, y todo lo de nosotros puede ser salvo del fuego del juicio de Dios. Bueno, veamos este bosquejo, lo veremos juntos. El título es, del mensaje 1, Vivir y laborar según la visión de la era, con el fin de cambiar la era. Esto lo veremos con Noé, Daniel y Job. Punto 1 dice: Noé, Daniel y Job son modelos de cómo podemos llevar una vida vencedora conforme a la línea de la vida, con miras a cumplir la economía de Dios. Tal clase de vida y obra se conforma a la visión de la era y cambia la era. Ya leímos estos versículos de Ezequiel 14, versículos 14 y 20, estos versículos de Génesis 2, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 22. Estos nos muestran de que la línea de vida comienza en Génesis 2:9 con el árbol de la vida, y esta línea de la vida corre a lo largo de toda la Biblia. Y la obra clásica del estudio de vida de Génesis, el estudio de vida de Génesis es una obra maestra, es una obra maestra. Es una obra clásica, una obra maestra. Hay dos mensajes ahí. Uno presenta la línea de la vida y el otro presenta la línea del conocimiento. Y el mensaje de la línea de la vida, el hermano Lee ilumina y nos da un extracto, un resumen, cápsula ahí de todas las personas que están, de los hombres que estaban allí, que vivían en la línea de la vida en la Biblia, y las personas que vivían en la línea del conocimiento. Esto es algo maravilloso. Yo quiero estar en la línea de la vida y quisiera ser resguardado a fin de que no viva en la línea del conocimiento. Saben, santos, con Noé, Daniel y Job, tenemos aquí Mateo 24, porque Mateo 24 nos muestra, y quisiera mostrarles esto, no tienen que ver esto aquí, pero quisiera compartir algo con ustedes. Dice: porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que debemos darnos cuenta que los días de Noé prefiguran, es la prefiguración de la segunda venida del Señor. Estos son los días en los que vivimos. Son los días de Noé. Saben, Lucas, y también ahí menciona que los días antes de que venga el Señor serán como los días de Lot. Se puede imaginar. Cuando pensamos de los días de Lot, estamos pensando de Sodoma y Gomorra, porque, bueno, ¿qué vemos ahora allá afuera? Vemos Sodoma y Gomorra. Pero también Lucas habla, dice que en los días de Lot estaban comiendo, bebiendo, estaban comprando, vendiendo, había mucho comercio en aquellos días. Pero lo que caracterizaba no solamente los días de Lot, es muy interesante, con Sodoma y Gomorra, fue juzgado por fuego, y en la era, en los días de Noé, fue juzgada por agua. Pero Dios hizo un pacto de que nunca juzgaría ya más la tierra por agua. Así que no se preocupe por toda esta lluvia. Dios no juzgará el tsunami, el maremoto. Dios no destruirá toda la tierra por agua, pero sí
la juzgará por fuego, por medio del fuego. Lo hará con el fuego. Y ese fuego, todo el fuego acabará en el lago de fuego. Y en vez de ser juzgado por agua, llegaremos a ser la ciudad de agua. ¿Qué clase de agua? El agua viva. El agua del Dios triuno. Así que en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no sabían que no se dieron cuenta de que venía el juicio hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. El Señor lo que esto describe es que las personas, Él usa esta palabra, estaban embotados por las necesidades de la vida. Estaban embotados por las necesidades de la vida. Estaban bajo un embotamiento, endrogados. Estas son palabras que el ministerio usa. Era un estupefaciente. ¿Sabe lo que significa un estupefaciente? Significa de que usted llega a ser estúpido. Esto es lo que hace el demonio. Él nos estupeface, nos hace estúpidos. Usted está ahí ocupado por las necesidades de la vida. Usted quiere tener una carrera, una profesión. Esa carrera, esa profesión es el ídolo de usted. Y usted quiere ir a la cima, al tope de esa compañía. Usted quiere estar ahí arriba en la cima, así de que usted trabaja hora tras hora tras hora. Y Faraón representa ahí a Satanás y lo hará que usted haga ladrillos sin paja, más y más horas y más horas. Y usted sabe, con el tiempo, el Señor Jesús revela que Satanás es Beelzebú. Es Beelzebú. ¿Sabe lo que eso significa? Él es el señor del muladar. ¿Sabe? Todo el mundo es un muladar. No importa si usted está en el tope del muladar o en la parte de abajo del muladar. Bueno, si usted está en el tope, en la cima del muladar, usted todavía está en un muladar. Eso es un muladar. Pero yo quiero ser un constituyente de la estructura milagrosa del Dios triuno. Esta es la nueva Jerusalén. Así que las personas están ahí embotadas por la necesidad de la vida. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo? Pero Dios está edificando su testimonio. Esto es lo que Dios está haciendo. Y Él quiere que nos unamos a Noé. Y sabemos que Noé era el ministro de la era en aquel tiempo. Él tenía el ministerio de la era. Él poseía la visión de la era. Así que si usted iba a estar en el centro de lo que Dios estaba haciendo en aquel tiempo, usted tenía que estar intrínsecamente. Yo digo de nuevo, intrínsecamente ser uno con Noé. Tenía que tener la visión de Noé, ser uno con él intrínsecamente en su vida y en su obra, a fin de cambiar la era. El hermano Ron sabe esto y él lo puede compartir mucho mejor que yo, pero el hermano Lee tuvo una reunión con la oficina de Living Stream y él dijo, él estaba preocupado que estuviéramos sirviendo, trabajando, sirviendo, obrando, pero que cuando el arca fuera edificado no entraríamos allí. No entraríamos en esa arca, porque estamos intrínsecamente, es la pregunta, estamos intrínsecamente, tenemos esa revelación, vivimos conforme a la visión de la era, y servimos conforme a esa visión de la era, servimos por el Espíritu, con el Espíritu, en el Espíritu, por medio del Espíritu, para en verdad edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo, con la estructura milagrosa de Dios el Padre, con la naturaleza divina, Dios el Hijo en su obra redentora y Dios el Espíritu en su obra transformadora. O estamos edificando con madera, grama o hojarasca, con nuestra carne, con una condición carente de vida, en nuestra naturaleza caída. Es hacer muchas cosas y estar carente de vida. Ciertamente nos damos cuenta de esto y nos debemos arrepentirnos de esa condición. Uno se da cuenta, estoy haciendo tantas cosas, haciendo muchas cosas, pero estoy disfrutando al Señor. En verdad estoy sirviendo en mi espíritu. Es mi servicio el desbordamiento de la vida. Estoy siendo infundido con Dios. Estoy resplandeciendo a Dios. Estoy disfrutando a Dios. Estoy siendo lleno de Dios. Estoy ministrando a Dios a otros.
Esto es lo que cuenta. Lo que cuenta es la calidad y no la cantidad. Un poquito de oro es mejor que una montaña de madera, heno y hojarasca. Queremos la genuina calidad del Dios triuno en nuestras vidas y nuestro servicio. Queremos ser uno con el ministro de la era y el ministerio de la era. Así que en Mateo 24 es algo muy significativo, hermanos y hermanas. En este capítulo dice lo siguiente. Estos son los días en los cuales estamos viviendo. El Señor dice, nación se levantará contra nación, reino contra reino, habrá hambrunas, terremotos en varios lugares. Esto es todo lo que ocurrirá. Este es el comienzo de los terremotos. Acabamos de tener un terremoto hace poco. Algunos países se movieron. De hecho, se movieron físicamente. Algunos saben los hechos mejor que yo. El Señor Jesús dijo de que estos son el comienzo de... En Mateo 24:8 dice, y todo esto será el principio de los dolores de parto. Mateo 24:8, los dolores de parto son para producir un niño, un hijo. Estos dolores de parto están allí para producir, para dar a luz al hijo varón, a los vencedores. Queremos ser ese instrumento dispensacional que es producido en medio de la guerra, la hambruna, el hambre y los terremotos. Cuando llegamos a Apocalipsis 6, que es el comienzo de la gran tribulación, quisiera compartir esto y después iremos al próximo punto. Tengo aquí esto maravilloso. Alguien hizo esto para mí, para ver las páginas de los libros. Mire, usted en una librería cristiana nunca obtendrá esto. Dice, recuerda la mujer de Lot. Oh, me encanta esto. Quiero ver esto. Yo no quiero ser insensibilizado, ser embotado. No quiero ver hacia atrás y ver esta era maligna, este mundo maligno que Dios está juzgando. Yo no quiero que mi corazón esté ahí. Yo quiero que mi tesoro esté en los cielos. ¿No desea esto usted? Es ahí donde quiero que mi corazón esté. Yo quiero que mi corazón sea parte de la Nueva Jerusalén. ¿Puede usted encontrar esto en una librería cristiana que diga ahí, recordar la mujer de Lot? Este es el recobro del Señor. Aquí estamos en Apocalipsis 6, el comienzo de las calamidades sobrenaturales. Dice que al comienzo del sexto sello hubo un gran terremoto. Nunca estos terremotos que estamos teniendo es el comienzo de terremoto. Es más allá de 9, más arriba de 9 en la escala de Richter. Se movió todo una plata tectónica. Esperamos que todas las personas, que muchos sean salvos por medio de eso y que el Señor tenga misericordia de ellos. Todo esto es para que todos nos arrepintamos. Aún nosotros mismos tenemos que ser advertidos. Señor, me arrepiento, quiero vivir en tu presencia. Señor, tú regresas pronto. Mira lo que dice acá. Y dice que el cielo fue retirado como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla será removida de su lugar. Les digo de que todos los montes será movido, toda isla se removerá de su lugar. Estos son los comienzos de los dolores de parto. Yo quisiera que todos estemos fuera de aquí cuando venga este gran terremoto. Es por eso que estamos aquí. Bueno, digo solamente eso. Así que Noé edificó el arca. Noé encontró gracia. Esta es la vida y la obra que cambia la era. Daniel venció esa dieta demoníaca. Y él estaba ahí en una dieta maravillosa, espiritual, celestial, para que él y sus compañeros fueran reconstituidos con el Dios triuno, a fin de que él pudiera ser un hombre de oración que cambiara la era
la era de la cautividad a que hubiera la era del retorno del pueblo de Dios para que edificaran la casa de Dios, para la expresión de Dios, edificaran la iglesia como la ciudad de Dios, el reino de Dios, para que Dios obtenga su reino y esto cumpla la intención original de Dios en Génesis 1:26, de tener un hombre corporativo a su imagen que le exprese y que le represente con su señorío. Daniel vio. Este es Daniel. Él vio la revelación intrínseca de la historia divina con la historia humana. Esto es vivir y obrar conforme a la visión de la era para cambiar la era. Él interpretó el sueño de Nabucodonosor. Él dependió de la oración para hacer lo que el hombre no podía hacer y para entender lo que el hombre no podía entender. Él y sus compañeros. Oh, me gusta mucho Daniel y sus compañeros. ¿No le gusta esto a usted? ¡Qué contraste! Tenemos Job y sus 3 compañeros y también tenemos a Daniel y a sus 3 compañeros. Uno es un grupo vital y otro es un grupo que no es vital, nada vital. Bueno, claro, lo que es tan maravilloso es que comenzaron como un grupo que no era vital y yo creo que al final acabaron como un grupo vital. Porque Dios se apareció a Job y dice que Job oró por sus amigos para que él pudiera ser liberado de la cautividad, de la esclavitud, de su yo tan apestoso y entrar en el Dios triuno en plenitud, en la manera de transformación. Él tuvo que orar por sus 3 amigos que estaban llenos de opiniones. ¿No es esto maravilloso? Oh, usted tiene que orar por mí y yo tengo que orar por usted. No importa en qué condición estemos, debemos valorar y estimarnos los unos a los otros. Él vio que en medio de Daniel vio esta gran imagen en medio del gobierno humano. Él se dio cuenta de que esta era la totalidad del gobierno humano. Y de esto trata la historia humana. Cuando usted ve ahí el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y todavía estamos viviendo en el principio, en el espíritu del imperio romano hoy en día. Con nuestra ley, en las políticas, en nuestro armamento, nuestros ejércitos, en los anfiteatros. ¿Sabe que tenemos anfiteatros? ¿No es así? Estadios, tenemos estadios. Eso viene de Roma. Estamos viviendo en el espíritu del imperio romano. Cuando el anticristo surja, él será el último César del imperio romano revivido. Pero mientras transcurre la historia humana, algo más está ocurriendo. Y esto es un grupo de personas que están escondidas en Dios. Son los que estamos escondidos en Dios. En secreto, de una forma corporativa, están siendo deificados para llegar a ser una piedra corporativa que desmenuza a esa imagen. Están siendo deificados con Cristo, quien es la piedra viva. Él es la piedra del fundamento, la piedra viviente. Él es la cabeza del ángulo. Él es la piedra cimera. Estamos siendo deificados con Él para llegar a ser piedras vivientes y preciosas, y nosotros llegaremos a ser Él también es la piedra de tropiezo, pero junto con Cristo vendremos y seremos una piedra corporativa que desmenuza. Y seremos arrebatados como el hijo varón, preferiblemente como las primicias. Queremos traerle de regreso. Y entonces seremos sus escogidos, que seremos su novia y tendremos una maravillosa luna de miel. Nunca ha habido una luna de miel como esta en la faz de la tierra. Todos los hermanos casados, ustedes llevaron a su esposa a la luna de miel y le dijeron, querida, vamos a ir a luchar en una guerra ahora. Esa es nuestra luna de miel. Nuestra luna de miel no será Hawái. Nuestra luna de miel será Armagedón. Es cierto. Regresaremos juntamente con Cristo a la batalla de Armagedón. Yo seremos su ejército nupcial para desmenuzar la totalidad del gobierno humano, y esa piedra corporativa que desmenuza, compuesta de Cristo y sus vencedores, llegará a ser un gran monte, el reino de Dios que llenará toda la tierra. Esta es la historia divina y nosotros estamos viviendo intrínsecamente y haciendo la historia divina en la vida de iglesia. Esto es maravilloso. Esta es
esto es Daniel. Y también con Job, vemos que en medio de todos nuestros sufrimientos, todas nuestras tribulaciones, toda la presión y calor que sufrimos, agradecemos al Señor por su misericordia que Él nos ha guardado hasta este día. Y todavía necesitamos recibir su misericordia. Todas estas cosas nos muestran que estamos carentes de Dios y necesitamos ganar a Dios, ser constituidos de Dios, ser llenos de Dios para ser la expresión de Dios. Esta es la visión de la era a fin de cambiar la era. Punto romano número 2. Dice que las vidas de Noé, Daniel y Job revelan al Dios triuno que se imparte en sus elegidos a fin de llevar a cabo su economía. De nuevo, en este punto, vemos a 3 hombres. ¿Por qué 3 hombres? Porque 3 nos señala al Dios triuno. Estos 3 hombres representan al Dios triuno. Y representan al Dios triuno. Ve, este es el principio gobernante de interpretar cada página de la Biblia. Así que cuando vemos esto en Ezequiel 14, que dice estos 3 varones, debemos darnos cuenta por qué 3 varones. Porque estos 3 varones son modelos de llevar una vida vencedora que se lleva conforme a la línea de la vida con miras a cumplir la economía de Dios, porque ellos representan al Dios triuno que se imparte en su pueblo escogido y redimido para hacer que ellos sean los vencedores. Modelos de personas que viven en la línea de la vida con miras a cumplir la economía de Dios. Veamos esto. En el caso de Noé vemos a Dios el Padre con respecto al deseo que Él tiene por su edificio y al plan que ha trazado para obtenerlo. Moisés, cuando edificó el arca, tenemos aquí un versículo en Hebreos 11, versículo 7, porque usa esta frase, que Moisés fue divinamente advertido. Hebreos 11:7. Noé fue divinamente advertido. Él edificó el arca conforme a lo que Dios le especificó, a las instrucciones que Dios le dio. Él edificó esa arca. Ese arca representa el deseo que Dios tiene por su edificio, el plan que Él ha trazado para obtenerlo. También ahí vemos a Dios el Padre en su eterna fidelidad al guardar su pacto, su palabra. ¿Sabe? Después del diluvio, vemos que Noé edificó el arca, que tipifica a la edificación de la iglesia como el Cristo corporativo. Así, de modo que Dios sea edificado, forjado en el hombre, para que el hombre sea forjado en Dios, a fin de que llegue a formarse el Dios hombre corporativo, la novia de Cristo, para introducir una nueva era. Debemos darnos cuenta de que el hecho de que nosotros lleguemos a ser el hijo varón, o sea, en el principio del hijo varón, esto cambia la era y trae el juicio de Dios. Cuando el hijo varón es arrebatado, Satanás es derribado, echado a la tierra, y ahí viene el juicio de Dios de manera severa sobre la tierra. Pero al mismo tiempo, no solamente vemos el juicio de Dios, sino que también vemos que es introducida una nueva era, la era del milenio. ¿No es esto maravilloso? La era de que nosotros disfrutemos y festejemos en Cristo y le disfrutemos como nuestro premio galardón por 1000 años, y que reinemos con Él sobre todas las naciones en la sección celestial de su reino maravilloso. Esto es lo que vemos con Noé. Pero después del diluvio, cuando Noé entró en esa nueva era, se recuerdan de que Dios hizo un pacto. Él hizo un pacto con Noé, con su familia, y Él hizo un pacto con todos los seres vivientes de la tierra, y dijo: yo nunca más juzgaré ni destruiré la tierra por medio de agua, y yo hago este pacto con ustedes, y quiero darles una señal de este pacto. Así que Él puso un arco iris en los cielos. Cada vez que usted ve un arco iris, usted tiene que decir: Señor Jesús, gracias. Gracias por tu pacto. Gracias por tu eterna fidelidad en guardar tu pacto. Este fue un pacto en la promesa en que Dios no juzgaría la tierra de nuevo en la esfera terrenal. Pero también debemos darnos cuenta de que su pacto es su palabra, y Dios es fiel de guardar su pacto. Nuevo Testamentario, Dios ha dicho que Dios es fiel, por medio de quien vosotros habéis sido llamados a la comunión de Jesucristo nuestro Señor.
Dios es fiel. Y sabemos por el ministerio, por el precioso ministerio, que cuando dice que Dios es fiel, esto no se refiere a las bendiciones externas. Esto se refiere más bien a que Dios es fiel de despojarnos de todos nuestros ídolos. Dios es fiel de despojarnos de toda nuestra vida que puede reemplazar a Dios. Usted tiene un nuevo carro, entonces dice, oh, Dios es fiel. Bueno, necesitamos un nuevo carro. Yo necesitaba un nuevo carro. Mi carro viejo estaba en mal estado. ¿Sabe? Todo se corrompe. Todo está en proceso de corrupción, de descomponerse. Pero si el carro de usted se descompone, usted dirá, ¿Dios es fiel? Dios es fiel. Yo tengo una esposa maravillosa. Dios es fiel, usted dice. Oh, yo tengo una esposa que cuando yo abro la ventana ella la cierra. Dios es fiel. Cuando yo aprieto la pasta de dientes de la parte de abajo del rollo, del tubo, ella lo aprieta en el medio. Bueno, mi esposa no es así. Bueno, un hermano dijo, el Señor está tratando conmigo. Yo soy tan nítido. Ahora tenemos tubos que son de plástico duro, pero a mí me gusta, le decía, me gusta enrollar el tubo y hacerlo bien despacito, nítido, pero a mi esposa le gustaba apretarlo con mano fuerte. Y él estaba diciendo, oh Señor Jesús. ¿Sabe? Una vez una hermana dio un testimonio, dijo, el Señor está tratando conmigo, disciplinándome, tengo 2 hijos, esto es tan difícil. El hermano le dijo, usted necesita 2 niños más. Dios es fiel. Él nos despoja, nos quita todo lo que en nuestra vida reemplaza a Cristo, y por el lado positivo, Él nos guía a disfrutar a Cristo. Él es fiel, Dios es fiel. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel conforme a su pacto. Él es fiel en perdonarnos de nuestros pecados y de perdonarnos y de limpiarnos de toda injusticia. Él es fiel conforme a su palabra, y Él es justo conforme al derramamiento de su sangre. Continúo. En el caso de Daniel vemos a Cristo el Hijo como la centralidad y la universalidad del mover de Dios, y su segunda venida como Hijo del hombre. En Daniel 7 vemos la segunda venida de Cristo. En Daniel 2 vimos la piedra corporativa. Esta es la segunda venida de Cristo. Y en Daniel 7 vemos ahí que Cristo viene como el Hijo del hombre, y Él establece su señorío, su reino sobre todo. Y en Daniel 10, cuando Daniel estaba orando, él oró por 3 semanas, y cuando él estaba orando, se estaba librando una guerra en los cielos. Y vemos un vistazo, un destello ahí de lo que está ocurriendo en la lucha espiritual. Eso lo vemos en Daniel 10. Daniel está orando. Él no recibió una respuesta, pero él oró persistentemente por 3 semanas, hasta que finalmente el mensajero angélico llegó a donde él y le dijo que él estaba en una guerra, en una lucha en contra de las huestes malignas en los lugares celestiales. Estaba ya el príncipe de Persia. Satanás tiene a sus gobernantes angélicos, quienes gobiernan este mundo. Ellos gobiernan países, naciones, pero alabado sea el Señor, que estamos por encima de ellos. Estamos sentados a la diestra de Dios. En los lugares celestiales tenemos el lugar más elevado. Así que este mensajero angélico vino a Daniel. Y cuando vino a Daniel, antes que le dio el mensaje, Daniel vio a Cristo como la centralidad y universalidad del mover de Dios en la tierra. Este es Cristo el Hijo. Y punto C dice, en el caso de Job vemos a Dios el Espíritu, quien realiza una obra transformadora a fin de llevar a cabo lo que se esconde en el corazón de Dios, para que nosotros podamos ganar a Dios y llegar a ser Dios en vida, en naturaleza y en apariencia externa, mas no en la deidad, con miras a la expresión corporativa de Dios. Este es el libro de Job. En el libro de Job vemos que Job estaba pasando por muchos sufrimientos. Leeremos esto más tarde en el último punto. Fueron sufrimientos terribles, terribles. Y sus 3 amigos le visitaron. Y la mayor parte del libro de Job es
está lleno de opiniones. Son las opiniones de estos tres hombres. De hecho, son las discusiones, los debates. Están discutiendo unos con otros. En la versión recobro creo que hay 3 rounds. Dice el round 1, round 2. Se puede manejar, tener una reuniones de grupo vital. Round 1, como una pelea de boxeo. Están ahí debatiéndose. Round 1, 2 y 3. Se están insultando unos a otros, debatiendo, discutiendo. Esto, tengo unos versículos aquí. Hay 2 versículos que son insultos. Se están insultando. ¿Sabe lo que Sofar le dijo a Job? Le dijo que eres una cabeza hueca. Eres cabeza hueca. Es decir, no tienes cerebro. Sí, ¿qué tal si que yo estoy reuniendo y me dice, hermano, tú eres una cabeza hueca? Espero que nunca diga eso. Él no diría. Y no, yo no diría eso a él. Pero Job, ¿sabe lo que le dijo? Todos ustedes son médicos inútiles. Vienen a mí y de hecho ellos aumentaron el sufrimiento de Job. Dijo, ustedes están llenos de mentiras. ¿Qué clase de reunión de eso? Cuando usted hace un repello de una pared, usted está repellándolo lleno de mentiras. ¿Qué eran esos tres amigos? ¿Por qué eran así? Porque ellos estaban en la línea del árbol del conocimiento. Ellos trataron de interpretar los sufrimientos de Job y las calamidades que le sobrevinieron a Job y las muertes en la familia de Job. Y trataron de interpretar eso y dijeron, este es el juicio de Dios. Es por eso de que tus hijos murieron, porque Dios te ha juzgado. Es por eso de que has sido despojado de tus posesiones. Esta es la razón por la cual estás lleno de enfermedades. Eso es Dios que te está juzgando. Les digo, tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretamos calamidades y padecimientos. Podemos ser como los 3 amigos de Job. De hecho, este no fue el juicio de Dios sobre Job. Sí, por una parte, ciertamente vemos el juicio de Dios en la Biblia. Hay muchas porciones acerca del juicio de Dios. Esta primera de Juan 5, primera de Corintios, con respecto a la mesa. Hay muchos pasajes en la Biblia que tocan esto, pero debemos tener mucho cuidado. El hermano Dick me dijo de que en el estudio de vida de Lucas, y lo puede ver, estábamos ambos, Dick y yo estábamos en esa reunión. Yo estoy en una localidad en Irving en aquel tiempo y me acuerdo de que vine aquí para esa conferencia y el hermano Lee habló acerca de el gran sumo sacerdote y Cristo nos cuida y muchas veces no es conforme a nuestro concepto. Tal vez pasamos por sufrimientos, tal vez suframos calamidades y el hermano Lee dijo, no interprete sus padecimientos. Tenga cuidado de interpretar los sufrimientos de otros. ¿Quiere usted ser como los amigos de Job? Dios no estaba juzgando a Job. Lea las notas de pie de la versión recobro. Les estoy hablando lo que dicen. Dios no estaba juzgando a Job. De hecho, bueno, lo veremos más tarde. Me estoy adelantando. Esto es muy importante. Lo que Dios estaba haciendo, Él era el amigo de Job. Dios era el amigo de Job. Job pensaba, ¿por qué me está juzgando Dios? Pero él sabía de que Dios no me puede estar juzgando. Él sabía de que algo estaba escondido en el corazón de Dios con respecto a Job, pero él no sabía cuál era. Pero sus amigos le estaban diciendo, Dios te está juzgando, y Job le decía, no lo creo, algo está escondido en el corazón de Dios con respecto a mí y no sé qué es. Pero la Biblia nos dice qué es. Lo que está escondido en el corazón de Dios, conforme a Efesios 3:9, es la economía de Dios. ¿Por qué pasamos por sufrimientos? Esta no es la pregunta eterna, porque ya sabemos cuál es la respuesta. La respuesta es la Nueva Jerusalén. La respuesta al por qué en este universo es la Nueva Jerusalén. Esta es la pregunta desde la creación del hombre, la cual resuena por las edades, las eras. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, les digo, santos, debemos valorar este ministerio. Valoro el ministerio de la era, valoro el ministro de la era. ¿Quién pudo abrir el libro de Job de esta manera? Les dije muchas veces que cuando yo fui a la escuela, fui a una universidad secular, tomé un curso en estudios antiguos testamentarios, era un electivo, lo tomé, no tenía que tomarlo, pero lo tomé. Yo creo que Dios me dirigió
para leerlo para que yo pudiera leer la Biblia. Él quisiera que yo fuera salvo. ¿Sabe? Si usted lee la Biblia, usted tendrá la oportunidad de ser salvo. My final exam was on Y the mi book examen of Job. final era sobre el libro de Job. Why? ¿Por qué? Why? Esa era la pregunta. ¿Por qué? Y yo escribí ese ensayo, lo entregué y me dio una A. Me calificaron de A. Yo estaba tan contento, pero si se lo enseño al hermano Lee, él me hubiera dado una F. That's exactly what that was. It was an F minus. Esa era una F menos. That was in darkness. Estaba en completas tinieblas. Darkened philosophy. Era la filosofía tenebrosa. ¿Por qué? La pregunta es, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios al crear al hombre? ¿Cuál es el propósito de Dios al disciplinar a sus elegidos? El propósito de Dios es su economía, a fin de que el hombre pueda ser despojado y consumido, y cada aspecto de su éxito natural, de su virtud natural, de su fuerza natural, éxito natural, todo lo natural Torn down. y virtud natural sea derribado, derrumbado, y que el hombre sea reestructurado con la Trinidad Divina para que el hombre obtenga a Dios y Dios obtenga al hombre, lo gane a él, para que el hombre sea lleno de Dios, para llegar a ser la plenitud de Dios, la expresión de Dios, para la gloria de Dios, la cual es la Nueva Jerusalén, que es el significado de este universo. That is awesome. Esto es maravilloso. That's worth everything. Esto lo vale todo. What's the purpose of my ¿Cuál life? es el propósito de mi vida? El propósito de mi vida. Hagámoslo práctico. Cuando usted se despierta en la mañana, lo primero que usted tiene que pensar es, yo necesito ganar a Dios el día de hoy. ¿Por qué ocurrió esto? Santos, porque las cosas que nos ocurren no se queda de manifiesto que usted está carente de Dios. Usted pensaba que estaba tan dedicado a Dios, que usted era tan maravilloso. It's like this. It's like this. Les digo, es así, tenemos que ser puestos al descubierto todo el tiempo. Es tan fácil para nosotros enorgullecernos, juzgar a otros, no perdonar a otros, pero cuando usted fracasa, algo ocurre, usted se da cuenta. Usted ve allí para medir el aceite y usted se da cuenta que hay muy poco aceite y es por eso que está humeando. Why? Está saliendo el humo. ¿Por qué? No es el entorno el que es el problema. No ese no es el verdadero problema. El problema es de que nosotros estamos carentes de Dios. Necesitamos ganar a Dios. Ese es el propósito de Dios. Que ganemos a Dios a fin de que seamos deificados. Ese es el propósito de Dios en todo lo que padecemos. Everything's meaningless. Si no, todo carecería de significado. ¡Qué tragedia! I just pray Yo oro por usted, por mí, que el Señor to make us vessels of mercy. nos continúa haciéndonos vasos de misericordia por toda nuestra vida, y de que todas las cosas por las cuales pasamos, tormentas, disturbios, tribulaciones, sufrimientos, aún situaciones en la vida de iglesia, que esto no sea en vano, sino que en todo nosotros juntos de forma corporativa ganemos al Dios triuno To fulfill the economy. para cumplir la economía de Dios. Bueno, End of Job. al final de Job, él vio a Dios, él ganó a Dios y él fue transformado con el elemento de Dios. Este es el propósito de Dios. Ahora tengo que leer más rápidamente, ya se me está acabando el tiempo. En 3, 4 y 5 tenemos estos tres hombres. Quisiera que note esto. Punto romano número 3. Pero Noé, But Daniel. dice, pero Daniel, aleluya por los peros. Oh, the word but is a Y la big palabra word in the Bible. pero es una gran palabra en la Biblia. Huge word. Es una gran palabra. Bottom of man's fall. En lo más profundo de la caída del hombre hay un pero, hay un sin embargo. Aleluya. No, examine su experiencia. Antes de que usted haya sido salvo, usted estaba descendiendo, abajo. Usted pensaba que estaba subiendo tal vez. Pero Dios le despojó a usted. Le despojó de sus logros, de los logros de lo que usted creía que era. Usted quería ser el número 1 y Dios le destinó que usted fuera número 2. Usted era como Jacob, usted quería salir primero. ¿Alguna vez usted ha visto un nacimiento así que dos bebés salen y uno está haciéndose del talón del otro hermano? ¿Por qué? Porque él quería jalarlo para atrás, él quería ser primero. Pero si él hubiera sido primero, él hubiera perdido la bendición del Señor. Bueno, me disculpa. Así que vamos bajando, descendiendo. Pero en lo más profundo hay un pero. Pero hacer.
This is Asher here. Este es Asher wasn't there, but Aser aquí. ¿No había un pero en la vida de usted? Sí, hubo varios peros en la vida de usted. Antes de que usted viniera al entrenamiento, ¿no estaba usted peleando con Dios? How do I know that? 'Cause ¿Cómo lo sé yo? we're the same, right? Porque usted y yo somos lo mismo. No somos diferentes. Estamos ahí peleando, luchando con Dios, pero Dios. Así que Aser vino al entrenamiento. ¡Aleluya! We can look at one another and just put in our name. But, Podemos, pero Ed, pero Dick, pero Francis. Podemos poner ahí nuestras vidas. Pero Noé, pero Daniel. Este es el recobro del Señor. ¿Sabe lo que es el recobro del Señor? Es pero. hallelujah. ¡Aleluya! But the Pero, overcomers. pero los vencedores. And then what's with Job? Job is Y not a Job, but. Job is a Job no es un pero, sino un This is our entonces. Esta es nuestra historia. But Noah. Pero Noé, pero Daniel. Jehovah Y answered Job. respondió Jehová a Job. Entonces, o luego, o pasamos por todas estas cosas, estas situaciones, nos damos cuenta que estamos carentes de Dios, que necesitamos a Dios, necesitamos ganar a Dios, y después por la misericordia de Dios, vemos a Dios, volvemos nuestro corazón a Él, le contemplamos, somos infundidos de Él y le ganamos. Entonces respondió Jehová a Job. Entonces Job respondió a Jehová y liberó Jehová a Job de su cautividad. Puntos 3, 4 y 5. Ahora venimos de regreso al punto romano número 3. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La vida y obra de Noé nos revela lo mucho que puede hacer la gracia por las personas caídas. La gracia es el Cristo maravilloso que lleva nuestras cargas y que para nuestro deleite lo hace todo por nosotros. ¿No es esto maravilloso? Nosotros tenemos una persona maravillosa que lleva nuestras cargas. Todos ustedes entrenados, los estoy viendo aquí enfrente de mí. ¿No necesita de que Cristo lleve las cargas de ustedes? ¿No se siente usted en el entrenamiento de que esto es una carga o los entrenadores son una carga? Bueno, no tiene que decir amén a eso, ¿verdad? Cuando usted se da cuenta, yo no puedo enfrentarme a esta situación, usted debe darse cuenta que el Dios triuno, en usted es la gracia, Él puede enfrentarse a esa situación, Él puede llenar la situación, Él puede llenar esa necesidad. Dios, la gracia es Dios en Cristo como el Espíritu vivificante que lo es todo para nosotros y que lo hace todo por nosotros y para nosotros, para llevar todas nuestras cargas a fin de que Él pueda ser nuestro deleite supremo, felicidad, placer y entretenimiento para su expresión corporativa. Esta es la gracia. Ahora veamos esta definición subjetiva de la carne y de la gracia. La carne es la presencia del diablo y la gracia es la presencia de Dios. Esta es la definición subjetiva de la carne. Si usted es un teólogo, diga, bueno, ¿qué es esto? Bueno, considere la vida diaria suya. Cuando usted está en la carne, ¿en la presencia de quién está usted? La carne es el salón de reuniones de Satanás, la muerte y el pecado, y esa reunión nunca acaba. Pero nuestro espíritu es el salón de reunión de el Padre, el Hijo y el Espíritu, y esta reunión tampoco acaba nunca. Además, este salón de reunión se está expandiendo, ensanchando. En un tiempo llegará cuando todo nuestro ser será el salón de reunión del Dios triuno. Dice, para enfrentarnos cara a cara con Satanás necesitamos estar en la presencia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque en ese tiempo Dios dijo, bueno, Dios se dio por vencido. El hombre había llegado a ser carne, pero Noé halló gracia. Santos, ¿cómo podemos enfrentarnos a la carne? Necesitamos gracia. Y tenemos gracia. Podemos disfrutar al Señor todo el día. Esto debe hacernos desesperados para estar en nuestro espíritu y disfrutar al Señor. Debemos entregarnos a disfrutar al Señor y a permanecer en su presencia interna. 2. El fruto de la gracia es la justicia. Por el poder de la gracia, la fuerza de la gracia y la vida de la gracia, podemos estar en paz con Dios, con los demás e incluso con nosotros mismos. Como veremos la semana que viene, y no se pierda el mensaje de la semana entrante, porque en verdad será maravilloso. Esto ya se los profetizo. Es un hecho. Veremos que Noé es un heraldo de la justicia. Él vivió a Dios, él vivió la justicia. ¿Por qué? Porque él disfrutó a Dios. Él halló gracia. Él vino al trono de la gracia. Él recibió misericordia y halló gracia todos los días. Y es por
el poder de la gracia, la fuerza de la gracia y la vida de la gracia, que hay un fruto que es la justicia, y por medio de la justicia podemos estar en paz con Dios, con los demás e incluso con nosotros mismos, y podemos llegar a ser heraldos de la justicia. B. Noé caminó con Dios y edificó el arca a fin de que la economía divina fuese llevada a cabo. 1. La primera edificación de Dios mencionada en las Escrituras es el arca de Noé, la cual representa a Cristo como la edificación conjunta de Dios y el hombre. Escuche esto. Así pues, el verdadero edificio de Dios es un Dios hombre. Este es el edificio de Dios en el Nuevo Testamento. La palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Cristo era el edificio de Dios. Él era la edificación conjunta de Dios y el hombre, la edificación de el hombre y Dios. Él era el verdadero tabernáculo de Dios. En Cristo podemos entrar en Dios. En Juan 2 dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él habló del templo de su cuerpo. Él es el tabernáculo de Dios. Él es el templo de Dios. Con el tiempo en resurrección, la iglesia, el cuerpo físico de Cristo fue destruido y fue producido el cuerpo místico de Cristo en resurrección. Nosotros somos la iglesia, la casa del Dios viviente, el verdadero templo de Dios. Así que el edificio de Dios es un Dios hombre corporativo. Finalmente la Nueva Jerusalén como el Dios hombre corporativo. Nosotros somos el tabernáculo de Dios para que Dios more en nosotros, y Él es el templo para que nosotros moremos en Él. Esto se lleva a cabo, se realiza cuando nosotros vivimos en nuestro espíritu. Somos la morada de Dios en el espíritu. Así que debemos buscar una sola cosa, y es morar en la casa de Jehová todos los días de nuestras vidas. Es decir, que moramos en Cristo, moramos en la iglesia y moramos en la Nueva Jerusalén al morar en nuestro espíritu, para contemplar su belleza e inquirir en su templo. Número 2. La edificación del arca tipifica la edificación de Cristo corporativo, la iglesia como cuerpo de Cristo. Dicha edificación es llevada a cabo con el elemento de las riquezas de Cristo, las cuales son el verdadero material de construcción. 3. Los 3 pisos del arca representan al Dios triuno desde la perspectiva de nuestra experiencia de Él. Y veremos estos detalles en otros mensajes. El Espíritu representado por el primer piso nos lleva al Hijo. Y el Hijo nos lleva aún más arriba en nuestra experiencia al conducirnos al Padre. Estos son los 3 pisos en Cristo, en el arca. ¿No es esto maravilloso? El Espíritu es el piso de abajo, el primer piso. El Hijo es el segundo piso y el Padre es el tercer piso. ¿Saben? El arca, donde cree usted que pusieron a todos los insectos y todas las cosas ahí que se arrastraban, todas las criaturas, los armadillos, tacuacines estaban ahí en la parte de abajo. Hay armadillos, los armadillos son terribles. Si usted es un tejano, tal vez usted piensa de que son grotescos. Armadillo. Noé no tenía una mascota que fuera un armadillo en el piso de arriba, no. Todos los animales más grotescos están abajo, después en medio, y la familia de Noé estaba en el piso de arriba. El Espíritu nos trae el Hijo y el Hijo nos trae el Espíritu. Y tengo un condominio. Entonces, si usted no me conoce, nunca lo voy a llevar nunca lo llevaría al tercer piso si usted no me conoce. Solamente los que me conocen y conocen mis secretos, conocen mis tesoros secretos, que me conocen íntimamente, cuando somos tan íntimos al Dios triuno, entonces pasamos por el Espíritu y el Hijo para entrar en el amor y luz del Padre. Veamos este punto. Dice, en el tercer piso del arca había una sola ventana dirigida hacia los cielos, lo cual significa que en la iglesia, el edificio de Dios, hay una sola revelación y una visión impartida mediante un único ministerio, el ministerio del Nuevo Testamento. A medida que disfrutemos a Cristo como la corporificación del Dios triuno, solo tenemos una ventana, una revelación, es decir, una visión. Solamente tenemos un único ministerio y solamente tenemos una obra de publicación. No hay confusión, no hay distintas ventanas por todas partes, solamente hay una ventana dirigida a los cielos. Este es el único ministerio, la única revelación, una sola revelación. 4. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Todos aquellos a quienes Dios usa para cambiar la era son los nazareos de hoy. Es decir, aquellos que se ofrecen voluntariamente al Señor en el esplendor de su consagración.
Este es el punto número 6. ¿Cuál es la meta de nuestra consagración? ¿Debemos de predicar el Evangelio? ¿Necesitamos hacer muchas cosas? Sí. Pero la meta final de nuestra consagración es llegar a ser la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es nuestra meta. Si tenemos cualquier otra meta que no sea la Nueva Jerusalén, entonces esto trae división. La meta de Dios es la Nueva Jerusalén. La meta de Dios es que lleguemos a ser su novia vencedora. Y en consumación, la esposa, hemos dedicado, entregado, consagrado nuestras vidas al Señor para que lleguemos a ser Sion, el vencedor corporativo que le traiga de regreso. Esto es número 6, ahí tenemos el voto del Nazareo, y Salmo 110, que es la revelación más elevada de Cristo. Dice ahí que su pueblo se ofreció voluntariamente al Señor en el día del ejército, de la guerra, y ellos son los jóvenes, quienes llegan a ser el rocío desde el vientre, desde el seno de la aurora. Ellos tienen una fresca consagración, ellas tienen una comunión íntima, fresca con el Señor todos los días, para que algo fresco de Cristo sea concebido en el ser de ellos, para que ellos sean el rocío que riegue a Cristo, y de modo que Cristo sea satisfecho. Y con el tiempo ellos llegan a ser el agua que refresca a Cristo en su venida, en su segunda venida. Mi tiempo casi ya se acaba, solo quiero mencionar esto. Tal vez solo voy a leer el resto del bosquejo, pero les puse aquí Jueces 7, porque Jueces 7 habla de Gedeón, y Gedeón, él escogió a 300 hombres, y les dijo, son demasiados. Él tenía miles, pero Dios le dijo de que eran demasiados, así que solo escogió 300. Veamos de que el principio de los vencedores. ¿Cuál es el principio de los vencedores? Quiero decir lo siguiente, de una forma breve. Tal vez en otro tiempo podremos hablar con más detalle acerca de esto. El hermano Lee habló acerca de eso y dijo, yo soy como Gedeón. Estoy buscando a 300. Estoy buscando a 300 que sean absolutamente consagrados intrínsecamente uno con el ministerio de la era y vivan en la visión de la era para cambiar la era. Él se comparó a Gedeón. ¿Sabe? Gedeón, el Señor se le apareció a él vio una revelación del Señor y de los intereses del Señor en aquel tiempo, y le dijo a Gedeón, ¿sabe? Gedeón, lo que quiero que tú hagas es que vayan al campamento de los madianitas. Habían tantos ahí. Solo habían 300 israelitas. Esos son como un pequeño grupo de operaciones de Fuerzas Armadas especiales. Era un pequeño grupito, pero habían miríadas, miles de madianitas. Le dijo, si tú tienes miedo, llévate otro hermano, llévate otra persona contigo. Así que ellos fueron sigilosamente ahí al campamento de los madianitas en Jueces 7. Y escucha lo que ellos dicen. Así que están estos dos madianitas ahí hablando. Y uno le dice al otro, ¿sabe? Yo tuve un sueño anoche, y en mi sueño yo vi este pan de cebada que estaba derribando todo en nuestro campamento, derribando todo, y el otro madianita dijo, oh no, ya estamos acabados. Este pan de cebada, ese es Gedeón y su ejército, vamos a ser destruidos por ellos. Gedeón está escuchando esto, oh, qué excelente. Es claro, la última parte no está en la Biblia, pero Gedeón obviamente no estaba tan contento. Él estaba muy contento, él fue animado, él regresó al campamento de los israelitas y él tocó la trompeta. Aquí, ¿cuál es mi punto? Para ser vencedores no tenemos un sonido incierto de la trompeta, no, tenemos una trompeta, tenemos un ministerio, tenemos un solo sonido. Y respondemos a ese sonido. No respondemos a otros sonidos. Respondemos al sonido de este único ministerio. Y el hermano Lee nos dio esta trompeta. Estoy tan agradecido que el Señor lo envió a este país como el ministro de la era, para tocar, para sonar el sonido de la visión de la era. Mire lo que el hermano Lee hizo al final de su ministerio, nos trajo a la compenetración, y que es ese pan de cebada que está ahí destruyendo al enemigo de Dios, que corre para destruir el enemigo de Dios. En Corintios vemos de que el pueblo de Dios es un solo cuerpo, es un solo pan. Así que, santos, necesitamos guardar la unanimidad
como nunca antes. Los hermanos con los que yo estoy sirviendo estamos tan preocupados de que no haya ni siquiera una pequeña grieta entre nosotros, sino de que estemos en comunión cercana, comunión, orar, comunión. Entonces no somos mezclados con la cebada. ¿Qué es la cebada? La cebada es el Cristo resucitado. Entonces llegamos a ser un pan compenetrado que va corriendo, que destruye el campamento del enemigo y de los madianitas. Bueno, aquí vemos el punto B. En Daniel podemos ver las características propias de aquellos que cambian la era. Daniel se separó de una era que seguía a Satanás. Lea todos estos versículos, son maravillosos. Daniel se unió al deseo de Dios a través de su palabra. Esta reciente conferencia de habla china vimos que debemos estar en las escrituras instaladas de Dios y también en la sana enseñanza de la economía de Dios. Debemos leer la Biblia y laborar profundizando en el ministerio. Entonces seremos vacunados con vida y verdad en contra de la degradación de la iglesia. Seremos santificados por la palabra de Dios. Nos trasladaremos fuera de nosotros mismos y seremos introducidos en el Dios triuno para ser santificados con Él en su naturaleza santa y saturados de Él en su vida divina, y tendremos la unanimidad conforme a la visión de la era que incluye todas las visiones anteriores, y de esta manera responderemos y seremos la oración del Señor en Juan 17, en el cual estaremos en la realidad del cuerpo de Cristo y será la nueva Jerusalén. Así que de forma práctica, permanezca en la Biblia y permanezca en el ministerio todos los días. 3. Daniel cooperó con Dios mediante la oración. 4. Daniel era una persona abnegada con un espíritu de mártir. Santos. El hermano Lee señala en este punto, dijo de que todos solo debemos temer una sola cosa, y es ofender a Dios y perder su presencia. A esto debemos temer, Y nos damos cuenta de que tenemos fracasos, cometemos errores, pero cuando hacemos esto, cuando contristamos al Espíritu, debemos volvernos y decir, Señor, perdóname. Hay que confesar, y la sangre de Cristo nos limpia. Y recibimos la sonrisa del Señor nuevamente. Y la sonrisa del Señor es su presencia. El hermano Lee y los hermanos se recuerdan, y me recuerdo todavía, al final de su ministerio él oró esto frecuentemente. De la plataforma decía, Señor, tu presencia lo es todo para nosotros, en nuestra vida y en nuestra obra. Su presencia es la sonrisa interna que tenemos en nosotros. Y para esto debemos ser personas abnegadas con un espíritu de mártir. Finalmente, punto 5, respondió Jehová a Job. Respondió Job a Jehová y liberó Jehová a Job de su cautividad. La lógica de los amigos de Job correspondía a la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues ellos pensaban que los sufrimientos de Job representaban el juicio de Dios. Pero Dios usó los sufrimientos de Job para consumirlo a fin de ganarlo plenamente, para que Job ganase más de Dios. Amén. Ganarse más de Dios. ¿Qué tal esto? ¿No sería esto maravilloso? Tener una cita en su cuarto que diga, en la pared que diga, gane más a Dios, gane más de Dios. 1. La intención de Dios con Job era demoler al Job natural, despojándolo de su propia perfección y rectitud, a fin de poder edificar un Job renovado con la naturaleza y los atributos de Dios. Si ustedes quieren, pueden poner Job en paréntesis, ponga el nombre de usted ahí. Estos somos nosotros. Esta es la intención, el propósito de Dios con nosotros. 2. La intención de Dios era conducir a Job a una búsqueda más profunda de Dios, de tal modo que Job se percatara de que en su vida humana carecía de Dios mismo y se dedicara a ir en pos de Él, ganarle y expresarle. 3. La intención de Dios era que Job permaneciese en la línea del árbol de la vida. Sabe, tenemos muy buenos revisores. Y el revisor dijo, usted dijo que la intención de Dios era que Job, era que hubiera un Job. ¿Qué clase de Job va a ser usted? ¿Un Job natural? ¿O usted tenemos que ser un Job, o sea, de forma genérica, que permanezca en la línea del árbol de la vida y que llegase a ser un hombre de Dios? Tendremos mensajes en cuanto a todos estos puntos
I think we have 16 more. Tenemos 16 mensajes This más. is a huge zip file. Este es un gran archivo comprimido. Aquí no tenemos, aquí hay muchos archivos divinos comprimidos. Aquí están todos los versículos. B. That the Bible of 66 books is Job nos revela que los 66 libros de la Biblia tienen un único propósito. Me gusta esto, un único propósito. God in Christ by the Spirit. Que Dios en Cristo y por el Espíritu se imparta a nuestro ser para hacer nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro todo, a fin de que vivamos a Cristo y le expresemos. Y esto aquí es una declaración que debemos atesorar. Dice, este debe ser el principio que gobierna nuestra vida. Esto es precioso, de valor. Es decir, yo necesito que el Dios Trino se imparte en mí, se dispense en mí. Yo necesito que el Dios Trino se imparte en mí para que yo pueda ser uno con Él y también le pueda impartir a Él a otros. Ese es el principio que debe gobernar nuestras vidas. C. La manera de vivir y laborar según este principio es que seamos y lo hagamos todo por el Espíritu, con el Espíritu, en el Espíritu y a través del Espíritu, mediante el ejercicio de nuestro Espíritu. Si hacemos esto, tendremos un vivir y una obra conforme a la visión de la era, lo cual cambiará la era. Oremos juntamente con nuestro vecino por un minuto.